Francisco. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Telereportaje. El Papa Francisco respaldó la unión civil entre parejas del mismo sexo, por lo que instó a la aprobación de leyes en ese sentido. Lo anterior se reveló durante el documental Francesco, que se estrenó ayer en Roma. En un fragmento del documental que reflexiona sobre el cuidado pastoral para aquellos que se identifican con la comunidad lésbico-gay, el Papa expresó: las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. No se puede echar de la familia a nadie ni hacer la vida imposible por eso. En ese sentido, el Santo Padre se pronunció a favor de las uniones civiles para parejas homosexuales, al indicar que lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso, dice Francisco. El documental Francesco habla sobre la vida y el ministerio del Papa Francisco, que se presentó ayer en el Festival de Cine de Roma y se estrenaría en América del Norte este domingo. El documental se enfoca en la defensa del Santo Padre hacia los migrantes y refugiados, los pobres, su trabajo frente al tema del abuso sexual por parte de clérigos, el papel de la mujer en la sociedad y la posición de los católicos y otros hacia quienes se identifican con la comunidad lésbico-gay. De igual forma, incluye una historia de Francisco donde pide a los matrimonios del mismo sexo que lleven a sus hijos a su parroquia. Son las 7 de la mañana, 35 minutos. Hacemos enlace al Vaticano. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Valentina, qué gusto saludarte de nuevo esta mañana y sobre todo tras darse a conocer pues este documental que ha generado todo tipo de reacciones. Buenos días. Muy buenos días, Emanuel. Pues mira, la postura del Papa Francisco en cuanto a la comunidad de personas del mismo sexo es una postura que viene de lejos, digamos así. Ya desde cuando era arzobispo en Argentina, el Papa Francisco se opuso de una forma muy, muy firme a los matrimonios homosexuales, pero consideraba que como alternativa, vamos a decir así, se podía recorrer el camino hacia una forma de ley que de alguna manera reconociera sus derechos. En parte se refiere también a esta situación de cuando él era arzobispo. De hecho, al final dice: yo lo defendí, porque se refiere al momento en el que él estaba en Argentina y había esa polémica muy fuerte por la aprobación de eventual aprobación de los matrimonios entre las mismas personas, que para Francisco son absolutamente una incongruencia, porque esto lo ha dicho en repetidas ocasiones, incluso en la entrevista a Noticieros Televisa, de que de ninguna manera se puede hablar para las personas del mismo sexo de matrimonio. La palabra que él utilizó fue exactamente incongruencia. Entonces, yo creo que hay que colocar todo en un contexto, es decir, el Papa Francisco desde el inicio del pontificado dijo: ¿quién soy yo para juzgar a una persona homosexual? Esa fue la nota que salió en la prensa, pero previas a esas palabras el Papa había dicho que todos conocen lo que el catecismo de la Iglesia Católica dice en cuanto a las relaciones homosexuales, es decir, que no se aceptan comportamientos homosexuales digamos, físicos, vamos a decir así. Si dos personas homosexuales viven en la castidad, no hay problema para la Iglesia. De otra manera, sí lo hay. Eso es lo que dice el catecismo. Pero bueno, la frase que dio la vuelta al mundo es: ¿quién soy yo para juzgar? ¿Por qué? Porque con el Papa Francisco no se puede decir de ninguna manera que hay un cambio de doctrina, como tampoco lo hubo. ¿Te acuerdas cuánto hemos hablado durante los sínodos de la familia de la famosa posibilidad de que los divorciados vueltos a casar puedan comulgar? Pues no ha cambiado absolutamente nada. Lo que ha cambiado es la actitud, vamos a decir así. El Papa Francisco considera que todos son hijos de Dios, que todos tienen los mismos derechos y, por ende, los hijos de una pareja homosexual tienen los mismos derechos de ser atendidos en una parroquia, o así como las personas homosexuales de ser atendidas eventualmente si uno se enferma, de que pueda ir al hospital, en fin, que se le reconozcan derechos civiles. Por otra parte, te digo que hay una norma aprobada en 2000
2003 por la Congregación de la Doctrina de la Fe, que se refiere a la doctrina, a todos los textos, digamos, que tengan que ver con la doctrina, en el que se dice que de ninguna manera la Iglesia Católica acepta los actos homosexuales y que tampoco estaría de acuerdo con las uniones civiles. Esta es una norma, digamos así, que se hizo cuando el cardenal Joseph Ratzinger era el prefecto de la Acción para las Causas, para la Congregación de la Doctrina de la Fe, y no ha sido nunca modificada, vamos a decir así. Por eso un cambio de doctrina me parece que no sería correcto. Lo que creo que aquí estamos en presencia de una persona que se ha abierto mucho, que considera que todos tienen derechos, digamos así, y que quiere misericordia hacia todos, y que todos tienen derecho a ser hijos de Dios. Creo que este sería, digamos, el marco más equilibrado las palabras del Papa. De todas formas, son palabras importantes, porque si bien se había referido a esta situación en varias ocasiones, incluso durante vuelos, cuando nosotros le hicimos preguntas sobre este tema, de alguna manera ya lo había dicho en anteriores entrevistas, lo había dicho en Argentina, pero bueno, aquí le salió la frase muy clara de lo que él opina sobre la posibilidad de establecer normas civiles para proteger, digamos así, para garantizar a las personas homosexuales, sobre todo a las familias que se forman con niños, etcétera. Todo esto en el documental nace con un romano que tiene una pareja homosexual y tienen 3 niños. Y bueno, le escribió una carta al Papa diciendo: yo 3 niños y me gustaría que fueran a la parroquia, pero no me atrevo debido a mi situación. El Papa Francisco le dijo: por favor, sí, manda a tus hijos a la parroquia porque tienen derecho a la parroquia. Este es el contexto en el que se ve en el documental. Entonces está fuera de contexto lo que medios internacionales han estado publicando al respecto, Valentina. Yo no digo que sea fuera de contexto, yo creo que está clara que no hay el cambio de doctrina, porque el Vaticano sigue insistiendo, y el Papa Francisco es el primero en que insiste en el hecho de que no puede haber matrimonio homosexual, que eso es una incongruencia, que la Iglesia Católica de ninguna manera lo va a aceptar, porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Esto, digamos, no cambia absolutamente nada. Lo que cambia es esta actitud que en boca del Papa es sumamente importante, porque obviamente el Papa dice que está a favor de estas uniones. No todos dentro de la Iglesia están a favor de esa situación. Entonces yo creo que ahora también las diferentes iglesias probablemente intentarán contextualizar la situación para que también los católicos entiendan que no se refiere a doctrina, sino a un cambio, digamos así, de actitud, de mentalidad, a una apertura humana. De hecho, esta película está también Juan Carlos Cruz, te acordarás, él es una de las víctimas de pedofilia en Chile, una de las personas que más ha sido escuchada por el Papa Francisco para esclarecer todo lo que pasó en Chile, y él como homosexual me dijo: es que el Papa cambiando la doctrina. Lo único que quiere el Papa es tener compasión, es abrirnos el corazón, abrirnos las puertas, darnos seguimiento. Él mismo, digamos que tiene una estrecha con el Papa Francisco y se siente muy acompañado por el Papa Francisco, porque lo llama, se interesa por él, incluso en este periodo de COVID, digamos, de pandemia. Entonces yo creo que hay un cambio importante en la actitud, en la mentalidad, en esta apertura del Papa Francisco hacia todos. Esto no significa un cambio de doctrina. ¿Ya no ha emitido algún comunicado al respecto luego de darse a conocer este documental y todas las reacciones que ha provocado? No, mira, ha habido muchísimos cuestionamientos, muchas preguntas al Vaticano por diferentes cuestiones de las que quizás podremos platicar más adelante, pero hasta este momento el Vaticano ha mantenido el más estricto silencio sobre todo este caso, digamos, que estalló. El que salió fue ayer por la noche el director, quien en una declaración, yo estaba presente, dijo que estaba muy asombrado por la reacción de los medios, de que se hubiesen fijado solo en esta frase en lugar de fijarse en 2 horas de película, que lo sentía mucho como director, porque él estaba tratando en esta película todos los temas importantes del pontificado del Papa Francisco, un hombre que puede darnos esperanza en este momento difícil, y que la prensa de esas 2 horas solo se fijó en esta frase. Entonces él salió
frente a las cámaras después de que hubiera la premier en este cine de Roma, salió a decir que se sentía muy molesto con el hecho de que la prensa se hubiese fijado, hubiera concentrado todas sus notas sobre este punto, porque él de su boca dijo que en ningún momento el Papa Francisco pretendía modificar la doctrina, que lo único que quería era expresar su compasión, su apertura de corazón hacia todas las personas, independientemente de su sexo o de su religión o de su cultura, de su procedencia. ¿Este documental fue autorizado por el Vaticano, Valentina? Sí, absolutamente sí. El director, que es de origen ruso, pero vive en los Estados Unidos, ha hecho documentales importantes sobre situaciones, digamos, de conflictos, etcétera. Contó con la plena colaboración del Vaticano, quien le proporcionó material de archivo. Él pretendía entrevistar al Papa Francisco, no se entiende si lo logró o no lo logró. Pero en fin, él contó con todo el apoyo del Vaticano, tanto es así que en la premier, digamos, en el debut de esta película, estaba también el jefe del dicasterio de la comunicación del Vaticano y que ha salido también a dar entrevistas diciendo que se le apoyó con material de archivo que posee el Centro Televisivo Vaticano y sí, en todo momento parece, incluso el director dijo que Papa Francisco en una tableta, me parece que en el mes de agosto había visto 30-40 minutos de esta película de este documental, y que le había gustado mucho. Pero esto es lo que dice el director, que sé, pero lo que sí te puedo decir que esta película contaba absolutamente con el apoyo del Vaticano. Bueno, entonces evidentemente que esta parte donde se refiere a las personas homosexuales, pues fue algo que autorizó el Vaticano, que le interesaba que se ventilara en este documental. Exactamente como tú, porque si no, supongo que eso no habría podido salir. Es interesante, estaremos pendientes de todas las reacciones y si el Vaticano fija algún posicionamiento en próximas horas. Te agradezco mucho. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias, Valentina. Un saludo hasta Italia. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano. Amigo contribuyente, si de devolución de impuestos se trata, llama a López de Antes. Si tienes un crédito fiscal o una multa, si no estás asegurado